Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 14 que tiene por título Sigamos sus pasos fielmente, el cual está basado en el libro de Primera de Pedro 2:21. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender las palabras de Primera de Pedro 2:21? Este texto nos ayuda a entender que debemos seguir fielmente los pasos de Jesús, ya que Él tiene que ser nuestro ejemplo a imitar. Y debemos seguir su ejemplo porque sabemos que Jesús es el mayor maestro que ha vivido en la tierra, y era perfecto, por tanto, no cometió ningún pecado. Por ello, su ejemplo es el mejor que podemos imitar y seguir sus pasos. Él sabe cómo es el mundo y sufrió debido a él, pero siempre confió en Jehová y lo demostró con sus acciones. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Veamos la pregunta número 3. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? Significa imitarlo, seguir el ejemplo que deja. Por ejemplo, en Génesis 6:9, leemos que Noé anduvo con Dios, siguió sus justas normas y lo imitó en la manera de hacer las cosas. También el Proverbio 4:26 nos anima a examinar a fondo el sendero de nuestros pies para que todos nuestros caminos sean seguros. Así que, si seguimos el buen ejemplo de Jehová y Jesús, haremos lo mejor en nuestra vida y seguiremos el mejor camino que nos llevará a un final feliz. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? En pocas palabras, significa imitar su ejemplo, y esto implica conocer todo lo que hizo y dijo a lo largo de su vida, ya que él demostró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Jehová, aunque eso implicara mucho sufrimiento y muerte. Veamos la pregunta número 5. Explique por qué todos podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesús, aunque somos imperfectos. El texto de Primera de Pedro 2:21 nos dice que tenemos que seguir los pasos de Jesús fielmente, mas no a la perfección, y esto es muy cierto, ya que es verdad que imitar a Jesús perfectamente no está a nuestro alcance, pero sí que podemos hacer todo lo posible, lo que nos permitan nuestras circunstancias para hacerlo lo mejor que podamos y demostrar que ese es nuestro deseo. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? Veamos la pregunta número 6 y 7. ¿Por qué si seguimos los pasos de Jesús nos acercaremos a Jehová? Podemos mencionar dos razones. La primera es que si seguimos el ejemplo que dejó Jesús, viviremos como Jehová quiere y le agrada, así nos acercaremos a Él porque veremos todos los beneficios de seguir sus sabios principios, y eso hará también que Jehová esté orgulloso y feliz con nosotros y llegará a ser nuestro amigo. La segunda razón es que, como buen hijo, Jesús imitó las cualidades de su Padre a la perfección, y gracias a él sabemos cómo es la personalidad de Jehová, y al imitar a Jesús, imitaremos al propio Jehová. Por eso,
cuanto más nos esforcemos por ser como Jehová, más cerca nos sentiremos de Él. Veamos la pregunta número 8. Explique por qué seguir los pasos de Jesús nos ayudará a vencer al mundo. Porque como se menciona en Juan 16:33, Él venció al mundo, ya que no permitió que éste influyera en su mente y corazón y lo llevara a adoptar su forma de pensar y actuar, más bien, siempre se esforzó por no olvidar cuál era el propósito por el que vino a la tierra, santificar el nombre de su Padre, Jehová, y así quedar demostrado que Satanás es un mentiroso. Por eso, si seguimos sus pasos, podemos estar completamente convencidos de que nosotros también lograremos vencerlo. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué debemos hacer para no salirnos del camino que lleva a la vida eterna? Debemos seguir los pasos de Jesús fielmente, como dice Juan 3:16, demostrar fe en Jesús para que no seamos destruidos, sino que tengamos vida eterna, y conocer muy bien lo que enseñó Jesús con sus palabras y acciones para poder aplicarlo en nuestra vida y no salirnos nunca del camino que merece la pena. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Cómo podemos seguir los pasos de Jesús fielmente? Veamos la pregunta número 10. ¿Qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? Así como a una persona no la conocemos con pasar solo un rato con ella, sino que hace falta estar tiempo con ella, interesarnos en cómo piensa, actúa, lo que le gusta, lo que no. Igualmente, para llegar a conocer mejor a Jesús es igual, debemos esforzarnos por leer la Biblia para aprender sobre sus cualidades, cómo actuaba, cómo trataba a las personas y cuáles eran sus metas. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué contienen los 4 evangelios? Contiene la vida de Jesús y su ministerio, y ahí aprenderemos cómo se enfrentó Jesús a las diferentes circunstancias por las que pasó, lo que enseñaba a las personas, cómo las trataba y cómo estuvo dispuesto a aguantar todo, sin cansarse, ni rendirse, como dice Hebreos 12:3, y lo hizo por el amor tan grande que le tiene a su Padre Jehová y a todos nosotros. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de los evangelios? No solo leyéndolos, sino meditando en los relatos y buscando información para entenderlos mejor y que lleguen a nuestro corazón para saber cómo aplicar esos sabios consejos en nuestra vida. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo podemos darles vida a los relatos de los evangelios? Podemos imaginarnos que estamos allí donde ocurre el relato, pensar cómo era la gente, el lugar, lo que pasó antes y después de ese momento, en qué época pasó, cómo nos sentiríamos nosotros allí. Y para hacer todo esto, podemos investigar las muchas publicaciones que tenemos disponible gracias al esclavo fiel y prudente, y comparar diferentes evangelios, ya que hay detalles diferentes en cada uno. Veamos la pregunta número 14 y 15. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar los relatos de los evangelios? Después de aprender lo que pasó, debemos meditar en ello, para saber cómo aplicarlo en nuestra vida, y que no se quede solo en conocimiento, y podemos hacernos preguntas como: ¿qué me enseña este relato? ¿Cómo puedo usarlo para ayudar a otras personas?
ya que siempre es animador compartir lecciones que hemos estudiado a fondo, porque queremos seguir fielmente los pasos de Jesús y poder ayudarnos. Vamos a pasar al cuarto subtítulo: La viuda pobre en el templo. Veamos la pregunta número 16. Describa la escena que se cuenta en Marcos 12:41. Ocurrió el 11 de Nisán del año 33, a pocos días de la muerte de Jesús. Él estaba en el templo, seguramente en una zona conocida como el patio de las mujeres. Se sienta cerca de las arcas del tesoro y empieza a observar cómo la gente echa las monedas de contribución dentro de las arcas, y entre esas personas ve a muchos ricos echar sus monedas. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué hizo la viuda pobre mencionada en Marcos 12:42? Jesús observó a una viuda necesitada que se acercó a una de las arcas y, tratando de no llamar la atención, echó 2 moneditas de muy poco valor. Eran 2 leptones. Eso equivalía al salario de aproximadamente 12 minutos de trabajo. En aquella época no alcanzaba ni para comprar un gorrión, que era de las aves más baratas. Ahora veamos la pregunta número 18. Según Marcos 12:43 y 44, ¿qué dijo Jesús sobre la contribución de la viuda? Se quedó tan impresionado que enseguida llamó a sus discípulos y les dijo lo que leemos en Marcos 12:43 y 44, que esa viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás, ya que los demás dan de lo que les sobra, pero ella lo echó todo lo que tenía para vivir. Veamos la pregunta número 19. ¿Qué importante lección podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda pobre? Aprendemos que, si le damos a Jehová siempre lo mejor y lo amamos con todo nuestro corazón, alma y mente, como dice Mateo 22:37, Jehová estará muy feliz con nosotros, ya que cada uno de sus siervos tiene sus circunstancias, y Jehová sabe hasta dónde pueden llegar. Por eso es vital que hagamos todo lo que podamos por adorarle con toda el alma, como nos anima Colosenses 3:23. Veamos la pregunta número 20. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda? Dé algún ejemplo. Siguiendo los pasos de Jesús fielmente, ya que Él animó a sus discípulos con sus bonitas palabras y los fortaleció al hacerles ver lo que Jehová pensaba de ellos, nosotros también podemos animar a nuestros hermanos con nuestras palabras, como dice Efesios 4:29, que todo lo que digamos sirva para edificar a otros, según sea necesario, y para beneficiar a quienes los escuchan. Veamos la pregunta número 21. ¿Qué está usted decidido a hacer? Estamos decididos a seguir los pasos del hombre que nos dejó el mejor ejemplo aquí en la tierra, y para ello debemos leer e investigar los evangelios que están en la Biblia para imitar lo que Jesús hizo y dijo, ponernos esa meta para agradecer a Jehová y a Jesús todo lo que hacen por nosotros, para que nos vaya bien en la vida y seamos realmente felices en este mundo, a pesar de todas las dificultades. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? Significa imitar su ejemplo,
lo que él hizo y dijo a lo largo de su vida aquí en la tierra. La segunda pregunta es: ¿por qué debemos seguir los pasos de Jesús? Porque de esa manera nos acercaremos a Jehová, no nos distraeremos con este mundo malvado y podremos tener la vida eterna que tanto ansiamos. La tercera pregunta es: ¿cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los evangelios? No quedarnos solo en leer, sino meternos en los relatos, buscar información para saber cómo eran las personas, dónde se encontraban, meditar en ello profundamente para saber cómo aplicarlo en nuestra vida y también cómo ayudar a otros. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.